Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos al curso de física con su profesor Francisco. El día de hoy vamos a hablar acerca de la caída libre de los cuerpos. Bien, vamos a observar la figura animada que tenemos en la pantalla. Observamos a una chica, tiene una pelota en las manos, la lanza hacia arriba y después que la pelota logra alcanzar cierta altura, comienza su caída. Entonces, vamos a hablar acerca de la definición de lo que es la caída libre de los cuerpos. Es el tipo de movimiento uniformemente variado, cuya trayectoria es una línea recta vertical, que se debe a la presencia de la gravedad. Aquí tenemos un concepto que no se nos puede olvidar. Siempre que hablemos de la caída libre o de los movimientos verticales, el concepto de gravedad siempre va a estar presente. Este tipo de movimiento se presenta cuando un cuerpo es lanzado hacia arriba y también cuando simplemente se suelta o se deja caer. Bien, el movimiento variado de caída libre es independiente del peso. Quiere decir que no importa qué tan pesado sea el objeto, las ecuaciones y los ejercicios no van a cambiar independientemente del peso del objeto. Si observamos la figura que tenemos en este momento en la pantalla, estamos viendo un experimento realizado en una cámara de vacío. ¿Qué significa eso? Un recinto, un cuarto, un espacio donde no hay aire. Y si observamos, vemos caer unas plumas y simultáneamente con las plumas vemos caer una manzana. Bien, entonces, ¿qué estamos observando justo ahora? Que tanto la manzana como las plumas caen a la misma velocidad, caen exactamente al mismo tiempo. Entonces, en el movimiento vertical de la caída libre, no se va a considerar la resistencia del aire, es decir, vamos a partir de la base de que no hay aire, ¿ok? No hay aire alrededor de los cuerpos que están cayendo. Y el movimiento de la caída libre plantea la misma aceleración para todos los cuerpos. De hecho, esta aceleración en el movimiento vertical se va a llamar gravedad. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Bien. Y esa aceleración ahora va a ser siempre la misma, va a ser constante y va a medir 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Pero para facilitar los cálculos vamos a redondear ese valor a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Como he dicho antes, estamos hablando de la gravedad y esa gravedad se va a representar con la letra G. Continuamos. Bien. Tenemos ahora aquí un famoso personaje de las caricaturas. Está en caída libre hasta que llega al fondo del cañón. Continuando con la explicación, si un cuerpo es disparado verticalmente hacia arriba desde una determinada altura, se cumple que la rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada y que el tiempo que usa para subir es el mismo tiempo que usa para viajar, para bajar. Entonces, recordemos acá, en su punto más alto, la velocidad del móvil va a ser 0. Que no se nos olvide. Siempre que lancemos un objeto hacia arriba, en el punto más alto de su trayectoria, la velocidad va a ser 0. Y con la misma velocidad con la que yo lanzo el objeto va a regresar al suelo. Bien. Además de eso, debemos también tener presente que hay un concepto nuevo que es la altura. H representada en este caso. ¿Qué cosa es esa H? Simplemente es la distancia vertical que está recorriendo el objeto. Eso es simplemente H. Y como hemos establecido, el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. Y la misma velocidad que usa para subir es la misma velocidad que usa para bajar.
vemos ahora una animación. Estoy seguro que ya sabes de quién se trata. Se cree que Galileo Galilei descubrió las leyes del movimiento vertical lanzando ciertos cuerpos desde la torre inclinada de Pisa. Este personaje es el epónimo de nuestro colegio, Galileo Galilei. Todos los cuerpos que se dejan caer simultáneamente con la misma velocidad inicial desde una altura utilizan el mismo tiempo para llegar al suelo, es decir, caen al mismo tiempo. Un cuerpo que es lanzado verticalmente hacia arriba alcanza su altura máxima cuando su velocidad final en el punto más alto es igual a cero, ya eso lo dijimos con anterioridad. Entonces, debemos tomar en cuenta ahora que la altura máxima, en este caso, cuando el cuerpo es lanzado hacia arriba, su altura máxima implica que su velocidad se reduce hasta lograr el valor de cero. Del mismo modo, la altura máxima que logra este objeto lanzado hacia arriba la vamos a obtener con la velocidad inicial elevada al cuadrado dividido entre el doble de la gravedad. Esta es la fórmula que tenemos acá. Del mismo modo, el tiempo que permanece el cuerpo en el aire se va a llamar tiempo de vuelo. Ese parámetro se va a llamar tiempo de vuelo y viene expresado en segundos. Entonces, desde este punto de vista, el tiempo de vuelo también yo lo puedo calcular a través de la fórmula que me dice que el tiempo de vuelo es el doble de la velocidad inicial dividido entre la gravedad. Repetimos, el tiempo de vuelo es el tiempo que permanece el objeto en el aire. No se nos olvide eso. El tiempo de vuelo es el tiempo que permanece el cuerpo en el aire. ¿Ok? Eso para que no se nos olvide qué cosa es el tiempo de vuelo. Continuamos. Bien. La gravedad no es igual en todos los lugares de la Tierra. Hay pequeñitas variaciones según el lugar donde nos encontremos. Sin embargo, vamos a recordar que ese valor de la gravedad para nosotros siempre va a ser igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Que no se nos olvide. Siempre va a ser 10 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es para facilitar los cálculos. Bien, ahora, no solo la Tierra posee gravedad, todos los cuerpos celestes poseen gravedad. Por ejemplo, la Luna posee una gravedad que es la sexta parte de la gravedad terrestre, mientras que el Sol posee una gravedad que es 28 veces la gravedad de la Tierra, 28 veces más grande. Bien, por otro lado, tanto el movimiento variado de caída libre como el movimiento rectilíneo uniformemente variado, son equivalentes. ¿Eso qué significa? Que se comportan de la misma manera. Las ecuaciones y gráficos, las fórmulas y los gráficos van a ser equivalentes. Eso es lo que nos muestran estas ilustraciones. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado tenemos velocidad inicial y final, tenemos un tiempo que dura el movimiento y una aceleración. En la caída libre también vamos a tener una velocidad inicial, una velocidad final, vamos a tener también una aceleración que es la gravedad y una distancia que en el caso del movimiento rectilíneo uniforme variado la representamos con D, mientras que en la caída libre la representamos con la letra H. Aquí estamos observando las ecuaciones, comparando las ecuaciones del movimiento rectilíneo variado con el movimiento variado de caída libre. En primer lugar, la aceleración es constante y se llama gravedad, ya eso lo hemos dicho. Ese factor de gravedad se representa con la letra G. Y recordemos también que es constante y tiene un valor de, ¿cuánto habíamos dicho? 10 metros sobre segundos al cuadrado. Que no se nos olvide por favor eso, ¿sí? Ese es el valor de la gravedad para nosotros.
El segundo elemento que vamos a establecer es que h no es altura. Cuidado, la h no es altura en la caída libre, la h es la distancia vertical recorrida hacia abajo. Y el tercer elemento, que en la comparación de estas ecuaciones, es que la velocidad inicial es VI y la velocidad final es VF. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la comparación de las ecuaciones, podemos observar que son muy similares. Las diferencias son que la aceleración en movimiento rectilíneo pasa a llamarse gravedad en caída libre, y que la distancia en el movimiento rectilíneo pasa a llamarse h, que es distancia vertical recorrida hacia abajo. Bien, el tiempo sigue siendo el tiempo, no hay ninguna variación. Y las velocidades, velocidad inicial y final, siguen siendo velocidad final inicial en el caída libre. Ahora vamos con la resolución de los ejercicios. Vamos a trabajar un poquito con los ejercicios del libro. El primer ejercicio te hace una pregunta que dice, en el sistema internacional, ¿cuál es la unidad de la aceleración, de la gravedad? Entonces aquí podemos establecer rápidamente que la unidad de aceleración de la gravedad en el sistema internacional es metros sobre segundos al cuadrado. Luego, en la segunda pregunta nos dice, el valor de la aceleración de la gravedad es, pero por aproximación se usa, ya dijimos hace un rato, que la gravedad tiene un valor de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, pero por aproximación, para que nuestros cálculos sean más fáciles, vamos a utilizar siempre 10 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Entonces decimos que el valor de la aceleración de la gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, pero por aproximación se usan 10 metros sobre segundos al cuadrado. La tercera pregunta dice, alguien demostró la caída libre de los cuerpos desde lo alto de la torre D. Habíamos hablado de eso hace un ratito cuando veíamos la ilustración. ¿Cómo se llama nuestro colegio? Galileo Galilei. ¿Y cómo se llama la torre desde donde Galileo demostró la caída de los cuerpos? En la torre de Pisa. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Y la oración quedaría, Galileo demostró la caída libre de los cuerpos desde lo alto de la torre de Pisa. La pregunta número 4 dice, en el espacio, los objetos caen espacio. Entonces habíamos dicho que en la caída libre habíamos hablado de que no había aire, como vimos en las primeras ilustraciones, en una cámara de vacío donde no hay aire, a eso se le llama vacío. Entonces caen al mismo tiempo esos cuerpos que veíamos en el ejemplo. Por lo tanto, la opción correcta es la E, y la oración diría, en el vacío los objetos caen al mismo tiempo. Vamos ahora con los ejercicios. En el ejercicio número 5 me dice calcular el tiempo de subida t en el siguiente movimiento vertical. Vemos que un objeto, este objeto va a subir, va a ser lanzado hacia arriba. Bien, entonces tenemos un lanzamiento vertical. Bien, ese objeto se mueve de abajo hacia arriba. Entonces, para poder resolver este ejercicio, vamos a ver cómo la gravedad me afecta el movimiento de este cuerpo. Al momento de lanzado, el objeto tiene una velocidad de 40 metros sobre segundos. Transcurrido el primer segundo por efecto de la gravedad, recordemos la gravedad vale 10 metros sobre segundos al cuadrado, esta velocidad va a disminuir en 10 metros por segundo cada segundo. Entonces en el primer segundo disminuye de 40 a 30 metros sobre segundos. En el segundo segundo, esta velocidad vuelve a perder 10 metros sobre segundo, por lo tanto la velocidad viene ahora a ser 20 metros sobre segundo. Transcurrido ya 3 segundos, esta velocidad pierde nuevamente 10 metros por segundo, obteniendo entonces una velocidad de 10 metros por segundo. Pasados los 4 segundos, la velocidad pierde nuevamente 10 metros por segundo, por lo tanto la velocidad al momento de alcanzar su altura máxima va a ser de 0 metros por segundo. ¿Cuántos segundos han transcurrido? 4 segundos. Sin embargo, esta misma operación la puedo yo simplificar simplemente dividiendo la velocidad inicial con la que fue lanzado este objeto entre la gravedad. ¿Cómo así? Dividimos 40 metros sobre segundos entre
10 metros por segundo al cuadrado, y eso me arrojaría como resultado 4 segundos, que es la respuesta correcta. Bien, continuamos con el segundo ejercicio, el sexto ejercicio, perdón. Habíamos dicho que dividimos la velocidad entre la gravedad para obtener el tiempo que tarda en subir. Este cuerpo es lanzado con una velocidad de 80 metros sobre segundos. Y voy a dividir entre 10 para obtener cuánto tiempo tarda en subir. Al dividir 80 entre 10 obtengo como resultado 8 segundos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra A. En nuestro último ejercicio dice que el cuerpo es lanzado hacia arriba. ¿Cuál es el módulo de la velocidad en el punto más alto? Entonces aquí debemos recordar, no importa cuál sea la velocidad inicial, siempre en su punto más alto la velocidad final es 0. Por lo tanto, esta respuesta correcta corresponde a la letra D, 0 metros por segundo. Bien, chicos, vamos ahora a continuar trabajando los ejercicios del libro. Vamos a trabajar los ejercicios de las páginas 28, 29, 30 y 31. Ok, espero que les haya gustado la clase. Cualquier duda pueden llamarme, consultarme por teléfono. Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.